¿Cómo se germina la semilla de cilantro? Unos dicen A, otros dicen B. Deberían decir no sé, no sé. ¿Por qué? Porque hay que probar, hacerlo de verdad y compararlo. Porque tarda mi amor de 8 a 21 días, mi amor. Unos dicen A, otros dicen suscríbanse. Vamos a poner la mitad de las semillas de cilantro en el agua por 12 horas. La parte seca vamos a sembrar de la misma manera que la parte que dejamos por 12 horas en el agua. En este papel, por 12 horas, las semillas que se hundieron acá, 12 horas, las semillas que flotaron y semillas secas. Las pusimos todas en una bolsita de plástico y vamos a poner la bolsita en un lugar oscuro dicen que tarda 8 días para que germinen las semillas del cilantro. Acá vamos a poner las semillas que dejamos en agua por 12 horas pero flotaron. Lo escribí acá para saber cuál es cuál. Vamos a poner semillas secas acá. Y acá van a ir las semillas que pusimos en agua por 12 horas que se hundieron en esta. Y también lo escribí acá abajo, así podemos estar organizados. Acá está la huerta. Vamos a ver si hay una diferencia sembrándolo directamente a la huerta, las semillas de cilantro. En estas 6 vamos a poner las semillas que las pusimos en agua por 12 horas y se hundieron. En estas 6 vamos a poner semillas que pusimos en el agua por 12 horas pero estaban flotando. Y en estas 12 vamos a poner semillas secas. También puse cilantro acá en un círculo porque tenía las semillas. Ya que estamos, también vamos a ponerles unas semillas sin mucho cuidado debajo del olivo y vamos a ver otra oportunidad para tener cilantro. Es muy importante para mí esta semilla, así que voy a intentar de sembrarlo en cualquier forma posible. Y finalmente también le vamos a poner unas semillas acá debajo de nuestro nuevo árbol de naranja. Sin mucho cuidado, vamos a simplemente poner las semillas adentro. Vamos a cerrar estas. Regamos. Vamos a ver cuál es la más eficiente. Y vamos a chequear las semillas. Como podemos ver, nada acá, nada y nada. Así que vamos a envolverlos de nuevo y seguir intentando. Cilantro mojado flotante, o sea, las que flotaron, nada. Y el cilantro mojado que se hundieron, también, nada. El cilantro seco con la temperatura cálida parece ser el mejor método hasta ahora para germinar las semillas de cilantro. Así que a lo mejor poner las semillas debajo de agua por 12 horas en realidad va en contra de que germinen para el cilantro. Es un dato importante para ver. Ahora vamos a ver lo que pasó en la huerta. Acá puse las semillas secas del cilantro, ¿no? Están acá. Y acá, en las 6, son semillas que las puse en agua por 12 horas, pero flotaron. Y de este lado puse 6 de las semillas que puse por 12 horas y se hundieron. Y tampoco salió nada. Está debajo de un árbol que acabo de plantar con el método ese del entrenamiento de raíces. Hay otro video de eso que pueden ver. También sembré cilantro en los 2 árboles que están allá y ahora me fijo, pero si el video no continúa es porque tampoco salieron ahí. Pasaron ya 20 días. Acá están las semillas que hundimos por 12 horas y pueden ver que están sanas, apenas germinaron. Acá tenemos las que flotaron después de 12 horas y también tenemos una germinación ahí en esa. Así que me parece que da igual, no importa si están
flotando o se hunden. La semilla igual nace. Y finalmente tenemos las secas. Estas no las hidratamos, no las dejamos en agua y parecen ser las más sanas. Así que definitivamente no pongan sus semillas de cilantro en agua. A mí no me dio buen resultado. Este método no es mejor que poniéndolo en tierra abonada con una buena mezcla de compost para germinar la semilla. Igual voy a plantar todas estas semillas porque yo no puedo vivir sin el cilantro. El cilantro, los tacos mexicanos hechos bien son una delicia. Así que yo necesito cilantro en mi vida. Acá en Rosario todos los restaurantes mexicanos son no quiero decir la palabra, entonces tenemos que hacer nuestra propia comida mexicana. Y la verdad que si lo haces bien, poniendo cilantro, haciendo todo bien picante, la comida mexicana es increíble. El cilantro es vida y la vida es cilantro, así que igual vamos a plantar todo el cilantro. Puse semillas debajo de esos 2 árboles que acabo de plantar. Es la misma tierra abonada con el compost. No me salió nada de allá. Pero acá mira cómo está saliendo el cilantro. Increíble. Entonces parece que el sol de todo el día es lo que le gusta para germinar. También con las mismas semillas secas, no las puse en agua, en una maceta que estaba dentro de la casa. Esas le ganaron a estas por un par de días, pero igual esta situación parece ser la mejor. Semillas secas, no las pongas en agua, directamente a la tierra, buena tierra abonada, 50% tierra abonada, 50% compost. Ese parece ser el mejor método para mí en este lugar donde estoy y este clima para germinar las semillas de cilantro. Bueno, espero que les gustó el video, espero que les sirvió la información. En el próximo video vamos a hacer una huerta elevada con patas, así que suscríbanse y nos vemos pronto.